Hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta. El día de hoy tengo una invitada que me hace mucha ilusión poder entrevistarla. Ella es una querida alumna de mentoría Consultor SAP 360, que he vivido muy de cerca su proceso para poder convertirse en consultora SAP MM. Y pues bueno, la semana pasada nos escribió, nos mandó un mensajito de que lo había logrado. Historias como estas de personas tan proactivas, necesito que todo el mundo las conozca. El hecho de querer ser consultor SAP no implica que te lo van a dar solo por quererlo, o solo por tomar un curso, o solo por tomar la mentoría. Necesitas poner todo de tu parte, accionar en todo lo que se te indica, ir a las entrevistas, enfrentarte a esos rechazos. Pero al final del día, todas estas acciones sí que tienen una retribución cuando se hace con estrategia, cuando se hace de la manera correcta. Y pues bueno, estoy muy contenta. Déjenme dar una breve introducción. Por supuesto, vamos a hablar con ella y ella se va a encargar de darnos el detalle de quién es y quién está detrás de Vero. Pero déjenme platicarles un poquito de Vero. Ella tiene más de 10 años de experiencia profesional con SAP, no como consultora. Este es su primer puesto de consultoría. Y pues bueno, en este camino de ser consultora, eh, se enfrentó a un montón más bien en el camino de querer ser consultora, se enfrentó a un montón de cosas que como están muy frescas, le dije, Vero, vente, hay que platicar, necesito saber qué fue lo que mejor te funcionó en este proceso, qué era lo más común que te preguntaban. Entonces, la entrevista del día de hoy con nuestra querida Vero se va a enfocar mayormente en cómo vivió ella este proceso para poder convertirse en consultora SAP. Pero Vero, bienvenida, te queremos dar la bienvenida y para que la audiencia te pueda conocer, ¿me puedes platicar, Vero, por favor, quién es Vero antes de convertirse en consultora SAP? Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, voy a contar que antes de todo esto, antes de convertirme en consultora SAP, yo trabajaba en una empresa multinacional, ellos usaban SAP, entonces ahí fue en esa empresa mi primer contacto con la herramienta. Yo en esta empresa trabajé muchos años, tuve 10 años y pasé por diferentes roles en esta compañía, desde analista de soporte nivel uno, nivel 2, analista de producto, de procesos. Siempre estuve muy cerca al negocio, siempre tratando de entender cómo funcionan los procesos, muy conectada con los usuarios. Y además también en paralelo estaba estudiando la carrera de Derecho, que no tenía absolutamente ninguna relación con lo que es SAP. Y yo en ese momento, sinceramente, no tenía idea de que existía la consultoría SAP como profesión, o sea, como yo la conozco hoy. Pensaba que lo que era SAP era lo que yo veía como usuaria. No me imaginaba todo lo que había detrás, desconocía por completo lo que realmente implicaba todo lo que es el mundo SAP. Tampoco conocía personas que se dedicaran a la consultoría. Fue algo que apareció en mi camino casi de manera inesperada. Y bueno, hoy estoy profundamente agradecida conmigo mismo porque en ese momento supe tomar esa decisión. Siento que fue una de las más acertadas de todas mis decisiones en lo que es mi vida profesional. No me arrepiento de haber resignado porque, claro, yo en su momento tuve que resignar el tiempo que le dedicaba a mi carrera de Derecho eh, para enfocarme en lo que era mi formación de SAP. Porque si yo lo quería hacer, lo tenía que hacer bien. Entonces, tampoco me arrepiento de eso. Yo tenía muy claro que profesionalmente quería crecer y estaba dispuesta a hacer el trabajo que necesitaba para lograr y tenía mucha fe, mucha confianza y creo que toda esa actitud a mí me acompañó durante todo mi proceso y es lo que me trajo hasta acá y hoy puedo decir muy orgullosa lo que logré, que a mis 39 años me reinventé y me convertí en consultora SAP, pero en su momento SAP ni siquiera, o sea, ser consultora SAP ni siquiera formaba parte de mi horizonte profesional. Sí. Ay, Vero, qué padre. Muchas cosas que poder rescatar de lo que nos platicaste, pero principalmente esa reinvención. El hecho porque hay muchas dudas, ¿no? Con respecto al mundo de SAP. Y qué bueno que bueno estás aquí, que pudiste encontrar mentoría, que pudiste encontrar guía, pero desafortunadamente, no, el mundo de SAP
El mundo de SAP y de la consultoría SAP es un misterio. Ese ya fuera un misterio que difícilmente alguien te lo va a desenredar, alguien te va a decir por acá, pero tú tuviste algo que yo también tuve en su momento, Vero, que es visión. Cuando yo comencé a trabajar en mis primeros años, yo pude haberme ido por una línea de no, ya esto ya es muy complejo, ¿para qué me pongo a estudiar SAP? ¿Por qué me voy por esta línea? Me voy por mi carrera. Y tú pudiste haber hecho lo mismo y no lo hiciste. Pues bueno, ya estás enfilada hacia nuevos años que te esperan dentro de la consultoría SAP. Y un consultor SAP, Vero, precisamente es una persona que se prepara, que toma riesgos, que levanta la voz, es un profesionista que no se está quieto, no nos estamos parados y es mucho de lo que tú tienes. Yo te auguro un gran camino y una gran trayectoria como consultora SAP. Sé que vas a ser una gran consultora SAP y no sé si lo mencioné al inicio, pero bueno, Vero viene desde Argentina. Entonces, Vero está viviendo todo esto desde Argentina, ¿no? Yo soy mexicana, pero aunque Vero esté en Argentina, la situación laboral sobre SAP es la misma. O sea, todo lo que yo le digo, todo lo que ella me dice, ¿no? Pareciera que es el mismo país y no, son países muy, muy diferentes, pero bueno, Vero, te viene un camino impresionante para ti como consultora SAP. Y pues bueno, justo la entrevista del día de hoy, Vero, yo quiero así que nos digas tus mejores tips, o sea, como estás tan fresca, como la vacante te llegó la semana pasada, como lo has vivido estas semanas, como tienes todo tan fresco, quiero, Vero, que nos ayudes, quiero que nos ayudes y nos digas, pues en primer lugar, ¿cuánto tiempo te tomó encontrar este empleo? Eh, bueno, yo tuve, mi proceso tuvo dos etapas muy distintas. Eh, Mi primera etapa comienza a principios de este año, en 2025, en marzo. Eh, yo ya venía con una formación bastante sólida porque ya había hecho un curso en academia, o sea, ya tenía una certificación de academia como consultora SAP MM. También estaba mucho estudiando por mi cuenta en plataformas gratuitas, contenido que está disponible. Ya me había cruzado con tu contenido también, había participado de tu reto de 5 días de SAP, que fue buenísimo, yo aprendí muchísimo y apliqué muchas de las cosas que aprendí ahí también. Entonces ya estaba estratégicamente preparada para empezar con mi búsqueda, ¿no? De este primer empleo. Y para mayo conseguí mi primer empleo, yo ingresé como analista funcional SAP en una empresa nacional. Una experiencia que duró poco porque en julio la empresa se reestructuró y entonces nuevamente tenía que empezar con la búsqueda. Pero bueno, la diferencia es que ya no arrancaba de cero porque ya sabía exactamente cómo moverme o para dónde ir. Entonces acá es cuando empieza mi segunda etapa, vamos a decir. Fue mucho más intensa, pero también mucho más preparada, mucho más ordenada. Eh, Me lo tomé literalmente como un trabajo, revisando portales todos los días, actualizando mi CV todo el tiempo en todo lo que pudiera mejorar, lo mejoraba y lo ajustaba a cada oferta también según las tareas y según los requisitos de la vacante. Una cosa muy importante que hice también es que me armé un Word, eh, primero con mi presentación en general, porque la presentación es lo que uno va a contar en todas las entrevistas, varía alguna que otra cosa, pero siempre es lo mismo. Y también las preguntas que me hacían en las entrevistas con sus respectivas respuestas. Y eso lo iba mejorando y ajustando a medida que pasaban las entrevistas. Yo también empecé a usar un asistente virtual que me ayudaba mucho con las entrevistas. Entonces, yo le pedí a este asistente virtual que hiciera un resumen y ese resumen lo llevaba a la inteligencia artificial con un prompt que yo misma preparé. Entonces la inteligencia me hacía un análisis y me decía, bueno, cómo me había ido en la entrevista, qué impresión le pude haber dado a la otra persona que está del otro lado, cuáles eran mis puntos fuertes y cuáles eran mis puntos de mejora. Y así, de entrevista tras entrevista, fui como ajustando mi discurso, fui ganando seguridad y confianza también, porque llega un momento que con la práctica eh, uno se va sintiendo se va moviendo más cómodo. Dejé de estresarme por las entrevistas, ya dejé los nervios atrás
y ya sentirme un poco más cómoda con todo lo que es proceso. Porque en la práctica uno lo va internalizando, entonces va dando como pasos más firmes. Y entonces esa segunda etapa duró casi 3 meses, desde que yo volví a buscar hasta que recibí esta oferta. Pero sinceramente no siento que fuera lo importante el tiempo, sino que es muy importante la constancia que uno tenga, la disciplina y la estrategia que uno tenga en la búsqueda. Eso es muy importante. Sí, pero algo bien importante de lo que nos dices es que tú te lo tomaste como un trabajo. Entonces yo les digo, buscar trabajo es un trabajo. No nos podemos confiar a, es que yo ya tengo tantos años de experiencia que seguro cuando haga una publicación en LinkedIn me van a buscar. Ah, pues yo nada más hago una, dos llamaditas a unos amigos y ya tengo un trabajo de consultor, ¿no? Hay que dedicarle ese trabajo. Y sobre todo cuando estamos en una situación de no empleo, en esa situación de no empleo, entonces poner todo, ¿no? O sea, todo lo que sea necesario para poder dedicar las horas que sean necesarias y poder, y pues poder estar, ¿no? Estar en esta búsqueda, pero... Y platícame, entonces yo entiendo que los procesos de reclutamiento pues son unos embudos. Al final del día es un embudo, ¿no? Y todos tienen las mismas etapas. Entonces tú decides en primer lugar prepararte, no solamente con la experiencia laboral que traías, sino con el reto, con tus cursos, con mentorías, decides prepararte. Y después, cuando empiezas a aplicar y te lo tomas en serio y dices, esto ya es un trabajo y voy a hacer que contraten a Vero, platícame, ¿cómo es la situación de la consultoría SAP en Argentina? ¿Crees que hay mucha oferta, poca oferta? ¿Crees que la oferta es muy exclusiva? ¿Es más como para extranjeros? Precisamente en temas de consultoría SAP en Argentina, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves las ofertas allá? Em, Vi mucho movimiento en LinkedIn, sobre todo, sobre ofertas sobre SAP. Muchas consultoras, yo realmente desconocía que había tantas consultoras dedicadas a lo que es el mundo de SAP, así que muchas consultoras. Después, bueno, de empresas nacionales y muy poco empresas más grandes, más multinacionales, eh, pocas vacantes, pero bueno, también tienen como procesos más rigurosos, requisitos más exigentes, son como un poco más difícil de acceder. Pero sí, muchas consultoras que están ahora buscando perfiles de SAP. Sí, Ah, mira, es algo muy similar con México. En México también siento que hay más demanda de consultores que la gente preparada para esos puestos. O sea, porque sí, sí, sí. nos hablan todo el tiempo de vente, 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 ¿no? O sea, y entonces siento que es algo similar. Y la vacante tal cual que tú tienes el día de hoy, Vero, ¿dónde la encontraste? Bueno, yo la encontré en LinkedIn, en la sección de publicaciones. Un poco también viene de la mano de estar presente en LinkedIn con publicaciones y hacer conexiones, que es muy importante. Eh, todos los días hacer conexiones es algo que te va a llevar a la oferta, porque ahora se usa mucho en LinkedIn que las empresas y los reclutadores van a la sección de publicaciones y ahí publican los perfiles que están buscando. Entonces, esto es lo que me pasó a mí. Yo buscando, usando filtros en la parte de publicaciones, encontré el aviso de una reclutadora eh, donde estaba haciendo la búsqueda del perfil y lo que hice fue directamente escribirle por mensaje directo y diciéndole, hola, ¿cómo estás? Saludando, presentándome y diciéndole que estaba interesada en postularme, le acercaba mi currículum y al día siguiente ya tuve mi entrevista. Pero esta se me dio, pero muchas oportunidades hice eso, de ver las publicaciones, contactar al reclutador y postularme. Pero sí, muchas de las ofertas me llegaron porque hice conexiones.
Buenísimo, Vero. Y qué bueno que lo dices tú y que no nada más es algo como que un requisito que yo les digo y que yo quiero y que nosotros una vez al mes nos sentamos y hacemos contenido y checo sus perfiles. Para mí es bien importante, o sea, si tú no hubieras tenido el perfil adecuado, las conexiones adecuadas, no hubieras entrado en el momento adecuado, por más que estés certificada, por más que tengas muchos años de experiencia, no te van a ver. Entonces, el tema de el tipo de trabajo que nosotros hacemos sí requiere una presencia en LinkedIn. Y no solamente una presencia en LinkedIn, porque yo me he topado con muchos alumnos que me dicen, ok, Ángela, voy a hacer mi perfil y voy a publicar. Y entro y tienen 70 contactos. 100 contactos, 120 contactos. Entonces, la invitación que yo les hago es que tengan mínimo 500 contactos. A ti, Vero, no te cobraban por hacer conexiones, no te cobraban por mandar mensajes, no te cobraban por pasar tiempo en LinkedIn. Y ese tiempo, como yo les digo, si nosotros pasamos tiempo en TikTok, en Instagram, ¿por qué no activamos el algoritmo de nuestro LinkedIn? Si tú pasas tiempo en esta plataforma, le das información sobre las vacantes que te gustan, le das información sobre las vacantes que quieres, la plataforma te va a estar mostrando de manera constante las mejores vacantes para ti. Y fue algo que tú viviste, Vero. Entonces me da mucho gusto que escucharlo de ti, que esa haya sido una estrategia que te funcionó y que pues bueno, anotar todo el mundo, esto es bien importante. Ahora, Vero, entonces ya vimos cómo le hiciste para poder encontrar la vacante, mandaste un mensajito directo al reclutador. Al siguiente día tienes tu entrevista, o sea, fue todo muy rápido. Rápido entre comillas, porque tú ya llevabas preparándote más tiempo, ¿no? Pero una vez que tú pasas ese filtro, ese mensajito, necesitas dar tu currículum. Necesitan ver, o sea, no nada más es, ay, qué bonito está tu LinkedIn, pásame tu currículum. El currículum es el lenguaje de los profesionistas. Nosotros, o sea, es como muy triste, pero reducimos nuestro valor profesional a 2 páginas. Entonces hay que saber qué poner. Tú mencionaste muy al inicio, Vero, que tú adaptabas tu currículum. ¿A qué te refieres con adaptar tu currículum y qué tanto lo hacías? Bueno, eso, adaptar mi currículum fue muy, muy paso a paso porque fue algo que yo fui aprendiendo con el pasar del tiempo y con este entrenamiento de ir aplicando. Entonces yo llegó a un punto que me planteaba la situación de, bueno, tener un currículum genérico. ¿Realmente me sirve para aplicar a todas las ofertas por igual? Y la realidad es que no. Entonces, lo que hice fue preparar como de base, dos CV, dos currículums, perdón, uno genérico para lo que es el rol de consultora SAP MM y otro para analista funcional SAP. Entonces, eran genéricos porque ahí tenía toda la información de base y lo que yo hacía después es que para cada oferta yo iba a la inteligencia artificial, le pasaba la oferta, le pasaba mi currículum y le pedía a la inteligencia artificial que me ajustara en mi CV a esa oferta para que yo pudiera aplicar y que pueda ser una candidata elegible, si se quiere. Que contengan las palabras clave que decía la oferta, las tecnologías que usa, que tengan también mucha relación las tareas y los logros para que coincidan con lo que estaba pidiendo la oferta. Entonces, con ese CV ajustado, con ese era el que yo aplicaba a las ofertas y bueno, me manejaba así y tenía después ese CV lo guardaba en una carpeta en la computadora porque después también tenía que saber qué currículum, qué versión le había dado, qué palabras claves había utilizado y esas cosas. Y eso me dio bastante orden y fue para mí bastante productivo. Eso a mí me sirvió. Mira, Vero, es la segunda vez que en esta entrevista nos mencionas la inteligencia artificial. No solo Sí. para analizar tus entrevistas, que de hecho cuando tú me lo dijiste es algo que ahorita vamos a platicar mejor porque no es algo que yo conozca, entonces tienes más Ok. experiencia, tú nos vas a decir, pero algo que sí conozco y que sí les digo y que todo el tiempo es utiliza inteligencia artificial para adaptar tu currículum. No puede ser 2025, ya casi es 2026, y que tú no estés ayudándote de
inteligencia artificial en todo tu proceso y tú lo hiciste en todo tu proceso, ¿no? Entonces, esto también es importante, el orden que llevabas, porque justo, ¿no? Yo he tenido alumnos que de repente me lanzan los currículums, llega la entrevista y ya no saben a qué vacante aplicaron, ¿no? Y están perdidos y ya no saben cómo contestar. En este embudo, para poder tener trabajo, vamos viendo que primero hay que tener la vacante. Después hay que, con nuestro currículum, adaptarlo a esa vacante. Después viene la parte de las entrevistas. Y entonces las entrevistas, pero es lo más difícil. O sea, yo puedo no conocer a alguien, por ejemplo, no hablar con alguien, pero que me dé su currículum y yo le hago un currículum perfecto para una vacante. O sea, esa habilidad no es la extraordinaria. La habilidad extraordinaria y que te da el puesto de trabajo es cómo contestas en las entrevistas. Entonces, ya estamos en tu entrevista de trabajo, Vero, en esta y en muchas otras que tuviste. Platícanos, Vero, para empezar, como, ¿cuál fue como ¿cómo lo viviste, no? Ya nos habías platicado un poco que preparabas tus preguntas, ¿qué más hacías? Bueno, yo a las entrevistas ya me presentaba ya muy preparada, con todo el análisis anterior, toda la investigación de la empresa, muy claro el CV que había enviado, muy claro lo que pedía en la oferta, muy preparada, porque este Word que yo preparaba con mi presentación y las preguntas, yo las practicaba mucho y ese practicar día a día es lo que a mí me posicionó como una buena candidata y a la hora de tener la entrevista me dio mucha seguridad. Entonces, es muy importante practicar, tener las entrevistas y posteriormente hacer el análisis. Yo recomiendo mucho que hagan un análisis para que sepan cómo les fue, saber cuáles fueron los puntos fuertes, porque bueno, vos sabés cuáles son tus puntos fuertes, te agarras de ahí, ya sabés que sos buena en eso y trabajas después en los puntos de mejora. Haces los ajustes que tengas que hacer y la próxima entrevista te va mejor. Pero yo también me lo tomé como un entrenamiento, el proceso de entrevista. Eso fue muy importante también. Lo usaba como un entrenamiento, entonces directamente estaba más enfocada en cómo me había ido y en ajustar el discurso, vamos a decir. Ok, Vero, ¿y qué de todas estas preguntas que te hicieron, consideras que hay como preguntas comunes? Preguntas que digas, esta siempre te la hacen. Sí, 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 en la parte más técnica es muy frecuente que te preguntes si conoces y podés explicar el proceso completo de tu módulo. No me faltó esa pregunta en ninguna de las entrevistas técnicas que tuve. Después también, si se realicé configuraciones en SAP, eh, lo importante acá es ser sincero. Yo en mi caso explicaba que sí había realizado configuraciones y que tenía experiencia académica en parametrización con ese PRO, y después de mi experiencia laboral era funcional y más de proceso. Eh, Después sí conocía integración con otros módulos y siempre también te preguntaban que des un ejemplo. ¿Dónde ves la integración? Eso sí. Y también me pasó que me pregunten cómo hago un análisis funcional. Ahí es importante contar desde el inicio, desde que te llega el incidente que reporta el usuario hasta la resolución, digamos. Claro, y es que o sea, como dices, no puedes llegar a una entrevista sin prepararte. O sea, no podemos, ¿no? Después de todo el tiempo que le has invertido a tu educación, todo el tiempo y horas invertidas en LinkedIn, todo el esfuerzo que uno va haciendo a lo largo de este embudo, de este proceso, para llegar a una entrevista sin ir preparados, ¿no? Esto es algo que no nos puede pasar y es algo que nosotros trabajamos mucho. Algo, Vero, que empecé hace poco, hace no mucho, a meter a las prácticas de entrevistas que tenemos, fue precisamente el hecho de contar algo personal, de hacer empatía con el reclutador.
de no solamente es SAP, no solamente son las configuraciones y qué genial soy en SAP, sino que también soy mujer, también soy hermana, también soy humano, también tengo errores y esa parte siempre conecta con los reclutadores. ¿Crees que esta parte, este tip que se les da en mentoría de hacer esta conexión personal te ayudó en las entrevistas? Sí, 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 indudablemente es un tip que ayuda mucho, realmente genera empatía desde el otro lado. Yo particularmente, al iniciar, a presentarme, ya comentaba algo personal, que lo empecé a aplicar a todas las entrevistas y siempre tuve muy buenas reacciones del otro lado, de sonrisa, decir, ah, qué bueno, esto, lo otro, siempre un comentario muy positivo y, y no solo a mí, sino que en el otro también as- eh, da un impacto bueno, esto de empatía y de estar como más tranquilos en la entrevista, de que sea Claro, más llevadero, de estar más y relajado. relaja el ambiente y te hace Sí. memorable. Algo bueno, yo les he traído a Natalia Vera, ella es reclutadora profesional y algo que nos dice, así, sin falta, es que la entrevista tiene el objetivo de que te vuelvas memorable, que el entrevistador se acuerde de ti, que se acuerde de tu nombre, que se acuerde de tu experiencia, que se acuerde de tu vida. Y entonces esta parte de meterle algo personal siempre ablanda la situación y es algo que no todos saben hacer, que no todos traen a la mesa y por supuesto que se van a acordar de ti, Vero. Algo también que mencionaste, Vero, es la parte de la experiencia académica. Yo me di cuenta que muchas personas que llegaban conmigo, siendo por ejemplo como tú, usuarios con muchos años de experiencia, se limitaban mentalmente diciendo es que yo nunca he configurado. Y entonces se ponían esa barrera y jamás avanzaban. Entonces, ¿qué fue lo que empezamos a hacer en las entrevistas? Empezar a hablar sobre la experiencia académica. Entonces, está bien que tú no tengas esa experiencia laboral, pero te has capacitado y lo sabes hacer de manera académica. El hecho de que tú te capacites y puedes adquirir experiencia académica desde hoy, entonces no tenemos pretexto. Ese pretexto de yo nunca he configurado se va. Ese pretexto de yo nunca lo he hecho se va, porque tú tienes el poder, como tú lo hiciste, de capacitarte en cualquier momento. Y aparte, no solamente capacitarte, sino llevarlo a la entrevista, Vero. Platícame, quiero escuchar de primera mano cómo es ir a una entrevista y hablar sobre tu experiencia académica. ¿Qué seguridad te dio? ¿Qué inseguridad te dio? ¿Fue fácil, difícil? Este tema en particular de la experiencia académica en configuración. Bueno, para mí fue al inicio, fue difícil enfrentarme a preguntas técnicas sobre experiencia laboral que todavía no tenía y fue realmente un desafío responder desde mi formación académica, explicar lo que sabía hacer y tener que hacerlo con seguridad. Fue un desafío porque uno por dentro, y es real, al principio uno subestima mucho la formación académica porque no le da valor y sentimos que del otro lado no le dan valor, que prefieren experiencia laboral. Entonces, por dentro, sabemos en ese momento que ellos están buscando experiencia laboral y lo primero que pasa por nuestra mente es, uff, No le... estamos afuera. eh, pero bueno, yo eso lo entendí y lo empecé a aplicar ya cuando había hecho el reto de los 5 días de SAP en tu sección, en tu contenido. Y ahí lo empecé a aplicar, esto de darle más valor a la formación académica y siento que realmente vale la pena que lo digamos, que no subestimemos lo que sabemos hacer, lo que aprendimos en nuestra formación académica, porque realmente vale la pena mencionarlo y contar todo. Yo lo mencionaba y en cada entrevista fui como ganando confianza y hasta en un punto me sentí muy, muy cómoda hablando de mi experiencia académica, casi de dejar totalmente de lado de la importancia de la experiencia laboral y darle muchísima más importancia a la formación académica.
Qué bonito escucharlo y saber que, pues bueno, si ustedes están iniciando su proceso de entrevistas para un puesto de vacantes app, sepan que la experiencia académica les puede ayudar. Aunque no tengo experiencia laboral, la experiencia académica me puede ayudar como le ayudó a Vero, pero le puede ayudar como me ha ayudado con un montón de alumnos a lo largo de este tiempo capacitando, que he visto una diferencia. El hecho de no poner la experiencia académica te limita, te frena, te pone una barrera, te pone un techo de cristal porque es invisible. Ese techo de la experiencia en SAP es tuyo, porque tú puedes tener experiencia académica, lo puedes romper, puedes crecer y por supuesto, ¿no? Así como tú, tenemos un montón de consultores en esta hermosa comunidad que se han apoyado mucho de la experiencia académica para poder avanzar. Porque es válido porque allá afuera, como lo platicábamos al inicio, son más las ofertas que las personas capacitadas para esas ofertas. Entonces, si yo tengo un perfil que sabe hacer las cosas de manera académica, pero las sabe hacer, puede avanzar. Entonces, eso es importante. También tomen en consideración que Vero no agarró confianza en su primera entrevista. Y no, en la primera entrevista empezó a negociar y en la primera entrevista firmó el contrato. Fue todo un proceso que entrevista tras entrevista le fue dando esa confianza. Pero, ¿qué dirías que fue lo más difícil en este proceso de entrevistas? O a lo mejor de búsqueda de trabajo, hasta este punto donde estamos, en tus entrevistas, ¿qué fue lo más difícil? ¿Cuál fue el mayor reto al que te enfrentaste? Bueno, lo más difícil para mí fue justamente esto, enfrentarme a preguntas técnicas y salir a defenderme con lo que es mi formación académica. Creo que eso y después no tomarme tan personal los rechazos. Al principio cuesta un montón porque uno tiene la oportunidad de que lo llamen, de tener una entrevista, de sentir que te va bien y después al final te dicen que no. Uno pone un entusiasmo, un sentimiento que piensa que ya se le da y después no, y eso te baja un poquito las energías. Entonces, también mucho trabajar en no concentrarme tanto en una oportunidad, porque se puede dar o no se puede dar. Esas fueron cosas que yo tuve que trabajar mucho conmigo misma, de tomármelos de otra manera, por eso empecé a tomar más como un entrenamiento de tener la entrevista, pasar al análisis y ya trabajar en mejorar eso para la próxima entrevista, no me quedaba ahí. Pero eso fue una construcción del paso a paso y de cómo fui avanzando, pero eh, viví muchas emociones. Sí, claro, no, es que vivir una etapa donde eres una persona adulta que tiene responsabilidades, personas que dependen de ti y no tener trabajo es una de las situaciones más duras por las que un adulto puede pasar. Entonces, es muy complejo, o sea, yo creo que al nivel de un tema de salud, o sea, anímicamente te drena, ¿no? Pones muchas esperanzas en una vacante y esa vacante se cae. O a veces te dicen, es que sabes qué, la vacante se pospuso y no fue por ti y no fue porque tú fueras malo, tú ya estabas adentro, pero el proyecto se tuvo que posponer. O sabes qué, estábamos ya en la búsqueda de consultores, pero no, otra casa consultora se llevó este proyecto. Y pasan muchas cosas que muchas veces están fuera de nuestras capacidades o de nosotros mismos. Y justo, ¿no? También algo que insisto mucho con ustedes es que no nos quedemos en una vacante. ¿Te fue bien en una vacante? ¿Un proceso lo hiciste bien? Felicidades, analízalo, regístralo y avanza a la que sigue. Entonces, no porque hoy me fue muy bien y porque yo tuve una entrevista de 10 y porque el reclutador se llevó súper bien conmigo, voy a dar por hecho que ya está el puesto para mí. Así que mañana me levanto y vuelvo a aplicar, me levanto y vuelvo a buscar y vuelvo a ajustar ese currículum. Esto es bien importante lo que nos dices, Vero, porque no, porque es real. A veces pensamos que el proceso de tener un puesto de consultoría SAP, lo más difícil es SAP, y yo lo que les digo es, creo que es lo más fácil. O sea, que el que yo te enseñe SAP, creo que es lo más sencillo. Lo más difícil es tener esa emoción, esa inteligencia emocional,
esa fortaleza, esa constancia, ese análisis, enfrentarte a los rechazos. Y aquí, ¿no? Si hay varios que nos escuchan, ¿a cuántos rechazos nos hemos enfrentado? Porque si no me estoy enfrentando a esos rechazos, ¿cómo quiero avanzar hacia la vida que quiero construir? Porque Vero no solamente es un puesto de trabajo, es ya una vida, o sea, una vida, un plan de carrera, es completamente diferente el camino de profesional que ella va a tener. Ibero, en este tema también de las entrevistas, platícame, ¿te hicieron algún examen técnico en el sistema SAP? No tuve pruebas prácticas en ninguno de los procesos en los que participé. Y yo creo que acá en Argentina no se usa hacer, porque, o sea, yo por lo menos no conozco a nadie que le haya pasado. Tampoco vi ofertas que dijeran que incluían pruebas prácticas como sí vi en ofertas de otros países de fuera. Pero no las tuve, pero sí me preparé en toda la parte teórica, transacciones, procesos, también dos o tres proyectos en los que había participado en mis experiencias anteriores, por si preguntaban algo, ya tenía algún proyecto en mente que podía explicar y que aplicara a algo que ellos me pudieran preguntar, pero no tuve pruebas prácticas en el proceso. Mira, entonces es muy similar. En México también no es muy común. Solamente un alumno para Tata Consulting en México me dijo que le hicieron una prueba técnica, pero un alumno de un montón que he tenido, ¿no? Ah, Entonces, por eso aquí yo siempre los pongo a practicar SAP, pero que ustedes todos cada 8 días me expliquen los procesos, que me los expliquen, porque las entrevistas requieren que tú sepas comunicar con tus propias palabras esos procesos de SAP. Ok, Vero, muy bien. Y me encantaría, Vero, que nos platicaras el nombre de la aplicación. Dices que es un asistente virtual. ¿Cuánto cuesta? ¿Es gratis? ¿Solo en Argentina? ¿Cómo lo buscamos? ¿Grababas tus entrevistas? Platícanos bien a detalle cómo hacías ese análisis. yo uso el asistente virtual que se llama Redeye. Eh, lo tengo en la nube, o sea, lo veo en la computadora, pero también me descargué la aplicación al teléfono, porque podés grabar desde la aplicación del teléfono. Entonces, también lo podés agregar a la Meet o a Teams, a las reuniones, pero yo siento que es muy invasivo, entonces prefiero grabar desde la aplicación, desde el celular, y después trabajar con eso. Eh, lo que hace el asistente virtual es, además de grabar y proporcionarte después la grabación completa, te hace un resumen de todo lo que pasó en la entrevista, pero también tenés lo que es toda la transcripción, en un 98% certero, te puedo decir. Entonces, ese es el asistente virtual que yo uso. Recomiendo también, yo lo uso totalmente gratuito. Por supuesto que eh, tenés la versión paga, pero en la simple, la gratuita, podés usar las grabaciones y sirve un montón, sirve un montón. Gracias, sí, es muy interesante porque te digo que yo no lo utilizo. Yo utilizo, por ejemplo, les digo que se graben, les digo que lo practiquen, que lo pasen a ChatGPT, pero no conocía. Muy buen tip, Vero, porque esta es una herramienta gratuita. LinkedIn es gratuito y fueron las herramientas que ocupaste para ir buscando tu puesto de trabajo. Entonces no podemos poner pretextos. Pero ya vamos cerrando esta entrevista. Platícanos si pudieras compartir 3 hacks que te ayudaron a conseguir tu empleo como consultora SAP, ¿cuáles serían? Tengo tres hacks que son mis hacks de cabecera que puedo aconsejar. Primero, tener el perfil de LinkedIn optimizado, pero también activo. Eso como número uno. Hoy LinkedIn es el corazón del mercado, sobre todo de SAP. Y ahí están los reclutadores, están las consultoras, están las empresas que trabajan con SAP y donde se publican la mayoría de las búsquedas. Entonces, tener un perfil bien armado, actualizado, que tenga contenido técnico y que tenga actividades recientes para que estés visible. Entonces, porque
pasa esto, cada vez que aplicás, también en otros portales te van a buscar ahí los reclutadores y los consultores. Entonces, LinkedIn es, en cierta manera, tu carta de presentación más importante. Después, muy importante, hacer conexiones todos los días, por lo menos 5 conexiones con empresas que trabajan con SAP, con reclutadores de perfiles de tecnología y consultoras. Porque es la forma que uno se muestra, que dice, acá estoy, este es mi perfil, y porque eso es lo que va a hacer que tu nombre empiece a circular entre las personas que buscan estos perfiles y que te tengan presente para cuando tengan una vacante que se alinee a tu perfil. Después también tomar cada entrevista como un entrenamiento. Eh, Hacer este análisis después de cada entrevista para saber en qué estuvieron bien, qué les faltó, qué dudas no pudieron resolver, trabajar en los puntos de mejora que le marque el análisis, eh, y bueno, y seguir fuerte con aquello en lo que ya son buenos, en las fortalezas, y eso practicar las respuestas para ir mejorando de entrevista en entrevista. Porque ese proceso de mejora continua fue lo que hizo que yo mejorara y fuese mejor en cada entrevista. Esos son mis hacks. Buenísimos hacks, querida Vero. Y entonces tienes estos procesos, ¿no? A lo largo de la entrevista te hemos acompañado, cómo has vivido, qué has hecho y cómo viviste, Vero, el hecho de cuando te dijeron que estabas aceptada para para esa vacante. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cómo viviste ese momento? ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué hiciste? Bueno, bueno, por supuesto fue un momento muy emocionante. Yo estaba sola, estaba acá en mi casa, estaba sola, así que no es que lo pude compartir con nadie personalmente. Pero bueno, de mucha emoción, yo venía de un poco de frustración porque venía de haber perdido una oportunidad que había conseguido, de pasar por un proceso largo, de mucho trabajo personal, eh, muchas horas de dedicación en mi formación y bueno, y cuando me confirmaron que había quedado fue una mezcla de sentimientos, mucho alivio, mucho orgullo, de lo que había, hasta dónde llegué, ¿no? Y agradecida también. Fue algo realmente inesperado para mí, yo sinceramente no me lo esperaba, no porque no tuviera confianza en mí, sino porque yo proyectaba en mi cabeza que eso se iba a dar de acá a 4 meses. No, que no esperaba que se dé tan pronto, o sea, como que todo lo que yo estaba haciendo iba a dar frutos tan pronto, eso fue increíble. Y bueno, mucha emoción y también un poco de mirar para atrás y pensar esa Verónica del pasado que estaba apostando por seguir este camino a ciegas, en mucha incertidumbre, sin saber si había realmente algo al final del camino y ahora realmente ser esa Verónica del futuro confirmando que lo logré. Así que mucha felicidad, mucha emoción. Lograr algo por lo que uno tanto trabaja es algo increíble y es un sentimiento de emoción inexplicable, sinceramente. Ay, pero, pues bueno, yo te conozco, ¿no? Porque tú quisiste entrar a la mentoría, platicamos, tomaste el reto, como que viví muy de cerca todo todos tus procesos, ¿no? Estas altas, estas bajas, estuve como muy viviéndolo en el momento y precisamente por eso te quise invitar, Vero, porque te auguro un gran futuro como consultora. Todo lo que hiciste pareciera obvio, ¿no? Es que tienes que hacer esto, 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 esto. La gente no lo hace. La gente cree que tener un trabajo de consultoría SAP va a llegar y te van a tocar la puerta. O sea, no, eso no sucede. Entonces tú has puesto mucho empeño en poder crear la vida que quieres, Vero, en decir, voy por ese puesto de trabajo o sea, si dices, voy por ese puesto, ¿por qué te habrías de desviar o por qué habrías de permitir que eso no es para ti, ¿no? Al contrario, busca a quien sí te pueda ayudar, a quien te dé los mejores consejos, busca personas que ya lo hayan logrado, busca referencias, porque no importa la edad, ¿no? O sea, no eres recién egresada, pero no importa el país, eres de Argentina, ¿no? Y yo muchas veces le hablo a las personas de
de México, pero si Vero en Argentina lo pudo lograr, ¿por qué nosotros en México no? Si en México hay tantas oportunidades también. Bueno, querida Vero, ya para finalizar, la última pregunta que te quiero hacer es que me encantaría que te despidieras con un mensaje final a aquellas personas que están buscando empleo con SAP, especialmente a las personas en Argentina. Bueno, mi mensaje es que no se queden solo con aplicar a las ofertas, porque eso es una parte del proceso, pero no alcanza, no es suficiente. Hay que seguir formándose, hay que moverse todos los días, ajustar CV, prepararse para las entrevistas, mostrarse muchísimo en LinkedIn y tomarse todo este proceso realmente como un entrenamiento. Y van a haber, sí, momentos difíciles, pero también tratar de disfrutar de ese proceso. Y bueno, para los que están en Argentina, sepan que el mercado de SAP en Argentina se está moviendo hoy muchísimo. Eh, es como también que no se preocupen si no tienen una certificación porque no la necesitas. Tampoco necesitan un título en ingeniería, un sistema. Es un plus, sí, te abre muchas puertas, sí, suma, pero no es determinante para encontrar ese trabajo. Eh, pero bueno, también quiero decirles a todos en general que no tengan miedo que no le tengan miedo a las ofertas que piden requisitos que todavía no cumplen. Sí hay que prepararse mucho para cubrir esa brecha, esa parte del camino, pero que no dejen de aplicar, porque siempre es preferible que apliquen y que dejen que sea el reclutador en tal caso que decida descartar el perfil. Eh, Porque bueno, puede pasar que te presentes a la entrevista, que les guste tu perfil y que te ofrezcan otro puesto. A mí me pasó, fue una vacante que después se cayó, pero yo me había presentado para una oferta y después me ofrecieron otra cosa. Pero bueno, además también que en muchas ocasiones Recursos Humanos arma las descripciones con una lista interminables de requisitos que en la práctica quizás el rol no lo necesite, no sean indispensables. Eh, Porque también hay una realidad de que las empresas no van a contratar a quien cumple el 100% de los requisitos. Eso casi nunca pasa porque eh, si vos entras cumpliendo todos los requisitos que te pidieron, entras sin desafío. No tenés desafío, no tenés nada para aprender, te vas a aburrir rápidamente, perdés motivación y al poco tiempo te vas a querer ir de la compañía. Y a las empresas les interesa que uno crezca, que uno se desarrolle en el rol. Por eso también buscan personas que todavía tienen cosas por aprender, que les falten. Eh, Porque bueno, eso es lo que permite armar un plan de carrera, mantener la motivación en las personas y que uno elija quedarse. Hoy no sé si en todos lados, pero hoy en Argentina hay un contexto muy particular y es que la gente está aplicando poco. Los Ujú. reclutadores tienen que salir a buscar a los candidatos, sobre todo la gente joven, porque la gente joven ni siquiera está en LinkedIn hoy. Por eso existe mucho, por lo menos acá, las ferias de empleos en las universidades, que van los reclutadores, van las empresas, las consultoras, van a las universidades a buscar esos talentos. Entonces, es como un momento ideal para uno ponerse visible y aprovechar esa oportunidad. Así que bueno, mi mensaje final para todos en general es que se preparen mucho, que se muevan, que se muestren, que confíen en ustedes, que quédense tranquilos, que hay un lugar para todas las personas que se preparan, para que los que tengan actitud y para los que saben comunicar todo lo que están trabajando. Y si ustedes hacen su parte, van a poder entrar al mercado SAP y van a poder conseguir su puesto de trabajo realmente. Querida Vero, te mando un abrazote hasta Argentina. Eres la primera alumna de mentoría. He tenido muchos alumnos que entran al reto, a intensivos, pero eres la primera alumna de mentoría que tengo de Argentina. Obviamente nos seguimos viendo en la mentoría, porque algo importante es que tú no te esperaste a terminar la mentoría para aplicar a las vacantes, ¿no? Entonces, si sigues en este proceso, seguimos capacitándonos. Espero que tu historia, tu vivencia, el proceso que tú viviste 2025 en Argentina sea inspiración para un montón de personas allá afuera que te puedan escuchar. Pero te mando un abrazote, gracias por aceptar la invitación, por compartirlo y pues bueno, nos estamos escuchando en un próximo podcast. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela.
Y así concluimos este emocionante episodio de SAP Masters. Espero que hayas encontrado inspiración y valor en las historias y estrategias que compartimos hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestra comunidad en Facebook, SAP Masters, para estar al tanto de todas las novedades. Si te gustó este episodio, no dudes en dejar una reseña y compartirlo con otros entusiastas de SAP. Nos vemos en el próximo episodio. Este programa no es oficial de la compañía SAP.